¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si no estudiáramos? ¿Qué pasaría si dejáramos de aprender? Como sociedad, muy probablemente moriríamos. Olvidaríamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. No seríamos capaces de resolver los retos que tenemos como humanidad y que hemos identificado en organismos como las Naciones Unidas. Erradicar la pobreza, prosperidad para todos, cuidar al planeta, resolver los problemas de las enfermedades y salud como estamos en nuestros tiempos, encontrar la paz en los conflictos bélicos. Ir a Marte sería prácticamente un chiste. Pero ¿qué pasaría si tú dejaras de estudiar? ¿Qué te pasaría a ti si dejaras de aprender? Mira, si vives en México y Latinoamérica, muy probablemente sería imposible romper la barrera de la pobreza y tener una vida digna. Resulta que el Instituto Mexicano de la Competitividad dice que una persona que estudia una licenciatura gana 106% más que una persona que solamente estudió una primaria y un 67% más que alguien que solamente terminó la preparatoria. Y estudiar una licenciatura en una universidad pública en México, la inversión se recupera en algunos meses. Te pongo un ejemplo. Si tú estudiaste ingeniería industrial, electrónica, mecánica, mecatrónica, todas estas carreras similares, el costo para un estudiante de toda su universidad es aproximadamente 43,000 pesos, un poquito más de $2,000. Y la recuperación de la inversión la haces en medio año más o menos. Pero lo que realmente pasaría si dejaras de estudiar es que en los próximos años muy probablemente quedarías discapacitado laboralmente. Resulta que el Foro Económico Mundial dice que a causa de la digitalización, la disrupción tecnológica y la automatización, el 50% del trabajo para el 2025 lo harán las máquinas, algoritmos, inteligencia artificial, tecnología. Y el otro 50% lo haremos nosotros, las personas. También nos dice que de ese 50%, para el 2025 de la fuerza laboral, se tendrá que actualizar y volver a hacer un reskilling, o sea, trabajar en nuevas habilidades. Otro dato interesantísimo. Dice que para esas fechas, 85 millones de empleos desaparecerán a causa de este mismo fenómeno. ¿Qué hacemos? Nos enojamos con el sistema, con la tecnología, con los líderes empresariales. Está bien, pero nada de esto va a resolver el problema. El problema va a continuar porque la tecnología va deprisa y esto se agudiza. También este reporte nos dice que a causa de este fenómeno se crearán 97 millones de nuevos empleos en la nueva economía. La pregunta aquí es, ¿para quién son estos 97 millones de nuevos empleos? ¿Para esos 85 que quedaron desempleados, pasarán de manera automática a ocupar esos 97 millones de empleos? La verdad que no. No funciona así. Estos empleos, estos nuevos trabajos, son para aquellos que hayan desarrollado las habilidades y conocimiento productivo que se demanda en la sociedad. Son para aquellos a los que yo llamo, tienen los poderes laborales del futuro. Y si te estás preguntando, ¿cómo obtengo esos poderes laborales del futuro? Fácil, aprendiendo y estudiando, utilizando el regalo que nos dio la naturaleza, eso que llamamos inteligencia, que en conjunto, con hábitos, en un contexto adecuado y con la voluntad, podemos obtenerlos. Pensémoslo de esta manera. Recordemos cuando terminamos la secundaria. Cuando terminamos la secundaria, egresamos de ella, teníamos habilidades y conocimientos similares, todos nuestros compañeros. Poderes laborales limitados, pocos o casi nulos. Habilidades que nos permitían relacionarnos, comunicarnos, entender cómo funciona la sociedad, más o menos cómo funciona el planeta y darnos una idea de cómo tenemos que vivir. Pero después empezamos la preparatoria, una escuela técnica, la universidad, los que van a ella, centros de educación especializado y ahora las plataformas educativas digitales. Todos ellos tienen la finalidad de capacitar a las personas, de dotarlos de poderes laborales.
en una esfera específica del conocimiento, naturalmente. Cuando terminamos un programa de ellos, ¿qué es lo que obtenemos? Antes de que me digan títulos, certificados. Sí, está bien, pero ¿qué son los títulos y certificados? Son trajes que nos ponemos así como los superhéroes para decirle al mundo, hey, mira, yo sé hacer esto, tengo este poder laboral y con estas habilidades te puedo ayudar a resolver tus problemas. No importa cómo se llame en la sociedad, empresa, trabajo, empleo, paciente, cliente, como lo llamemos. Si te estás preguntando en qué radica el valor del poder laboral, a lo largo de estos años, lo que he estudiado y he aprendido y he visto es que básicamente se lleva a cabo en dos dimensiones. Hay dos dimensiones que definen esto. Uno es el nivel de complejidad de habilidades y conocimiento productivo que poseen las personas. Y otro es la capacidad que tienen para conectar con su entorno y resolver problemas o necesidades. En pocas palabras, ¿qué sabes hacer? Y si eso que sabe hacer resuelve problemas o necesidades demandadas. Las personas que tienen poderes laborales innovadores son aquellas personas que tienen una alta complejidad de conocimientos y habilidades y por sus conocimientos y habilidades tienen una conexión muy importante con su entorno. Son personas que no paran de aprender, jamás a los 23 años con un título universitario, nunca paran. Tienen un enfoque de innovación personal, ustedes los ven y los distinguen, siempre están aprendiendo, no importa si trabajan, lo han adoptado como parte de su día, como parte de su vida. Y eso los hace diferentes, los hace únicos, tienen habilidades extraordinarias al servicio de la sociedad. Mira, te voy a poner 3 ejemplos. 1, Fernando. Fernando estudió ingeniería mecánica y con sus poderes laborales diseña productos y servicios con manufactura avanzada para el sector salud. Actualmente está estudiando una maestría en gestión de proyectos. ¿Qué es lo que está haciendo Fernando con esta maestría en gestión de proyectos? Incrementando su complejidad de habilidades y conocimientos y conectando con más personas porque va a poder liderar equipos. Por otra parte, tenemos a Miriam. Miriam estudió la preparatoria, no tuvo la fortuna de ir a la universidad, pero a través de estas plataformas educativas tecnológicas se sigue capacitando. Es una apasionada de la tecnología, le gusta la programación, le gusta la estadística y actualmente se está certificando en servicios en la nube. Tiene el poder de conectar a las personas en tiempo real diseñando softwares. Miriam, su complejidad de conocimientos y habilidades sigue aumentando y su capacidad para resolver problemas también. Igual que Fernando. Por otra parte, tenemos a Amalia, una tecatense que anda por aquí. Ella estudió odontología, después hizo una especialidad en dentista para niños. Tiene una clínica especializada para dar servicios al sector salud bucal, enfocada en niños. Amalia después estudió una maestría y actualmente estudia un doctorado en ciencias odontológicas clínicas, donde está tratando de sacar nuevos tratamientos, nuevas técnicas con tecnologías emergentes. ¿Para qué? Para incrementar su complejidad, habilidades y conocimientos y para poder resolver mejor los problemas y retos que le presentan sus pacientes. ¿Qué tienen en común estas 3 personas? Que cuando iban en la secundaria tenían las mismas habilidades y conocimientos, pero después eligieron rutas distintas y cada uno de ellos desarrolló poderes laborales diferentes. También resuelven problemas con ellos. Otra de las cosas que tienen en común es que estas personas ponen el servicio de sus poderes laborales a la humanidad, a la sociedad, al mercado si lo queremos ver. Pero lo que realmente sucede en esto es lo que les voy a comentar a continuación. La maravilla del conocimiento productivo y de la inteligencia colectiva se da de la siguiente manera. Resulta que los productos que diseña y crea Fernando en aquella empresa son esos instrumentos que utiliza Amalia para resolver los problemas de sus pacientes. Y el software que programa Miriam es el mismo que Amalia utiliza para revelar la radiografía de sus pacientes. Amalia, Fernando
y Miriam no se conocen y probablemente nunca lo harán, pero están conectados con una inteligencia colectiva superior a través de sus poderes laborales. Esa es la maravilla que da el estudio en los frutos del trabajo. Porque el verdadero valor de estudiar no es obtener un trabajo o un empleo, aunque es esencial. Tampoco es obtener dinero, aunque es indispensable. El verdadero valor de estudiar es desarrollar poderes laborales que contribuyan a la sociedad y a la humanidad y que te dignifiquen como persona, transformen tu vida y la de los demás. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus poderes laborales? Muchas gracias.